Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos este osito rosa que está hecho con un hilo que es 100% micropoliéster y es súper suavecito. Este osito mide 35 centímetros de alto por 24 centímetros de ancho. Así que vamos a ver cómo se hace. El estambre que voy a utilizar da la apariencia de ser como un limpiapipas, pero sin el alambre que lleva por dentro. Es muy suavecito. Mide más o menos de 4 a 5 milímetros de ancho. Voy a ocupar en color beige y color rosa. No tengo en negro de este mismo material, así que voy a ocupar estambre de acrílico de un ancho de 3 milímetros. Un gancho de aluminio de 6 milímetros. Un par de ojitos de seguridad de 14 milímetros con sus broches. Y para el relleno ocuparé esta fibra sintética que se ocupa normalmente para rellenar almohadas. También utilizaremos una aguja lanera. Esta aguja mide 3 milímetros de ancho para que quepa bien el ancho de nuestro estambre. Y un segurito para poder utilizarlo como marcador al inicio de nuestras vueltas. Comenzaré haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Una vez que tengo los 6 puntos, voy a jalar esta hebra del anillo mágico para cerrar el anillo. Para mi segunda vuelta, en el primer punto, con este estambre cuesta un poquito más de trabajo hallar los puntos, pero bueno, pues basándonos en lo que es un punto bajo normal, son 2 hebras, esta de enfrente y esta de atrás, así que trataremos de ubicar nuestro primer punto. Aquí está nuestro primer punto bajo y aquí puedo marcar. En esta segunda vuelta voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Para mi fila número 3 voy a realizar una secuencia. Hago mi primer punto bajo, coloco el marcador y en el siguiente punto realizo un aumento. De nuevo, en el siguiente punto un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y así durante toda la línea hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento. Y así durante toda la vuelta hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador.
Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento y así en el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y 4 y en el punto que sigue realizo un aumento. Se repite 4 puntos bajos, llevo 1, 2, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento y así en el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con mi fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue realizo un aumento. De nuevo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y en el punto que sigue un aumento y así el resto de la fila hasta obtener 42 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y hasta la fila número 12 voy a realizar únicamente puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor durante las siguientes 5 filas. No voy a realizar ningún aumento. Aquí ya he terminado las 5 filas de puntos bajos. Continúo con la fila número 13. Coloco el primer punto y el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue voy a realizar una disminución. La disminución las voy a realizar tomando las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Voy a repetir 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 y realizo la disminución tomando solo las hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Y así en el resto de la fila hasta quedarnos con 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 14. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a realizar una secuencia
repite 4 puntos bajos, llevo 2, 3 y 4 y en el punto que sigue una disminución. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el punto que sigue una disminución. Y así en el resto de la vuelta hasta quedarnos con 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 15. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el punto que sigue una disminución. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue una disminución. Y así en el resto de la vuelta hasta quedarnos con 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 16. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue una disminución. Se repite 2 puntos bajos y en el punto que sigue una disminución y así en el resto de la fila hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, la hebra del anillo mágico que queda por dentro la voy a tensar bien para que cierre bien, pero no demasiado fuerte porque este estambre es muy delicado y se rompe fácilmente si tenso demasiado. Entonces voy a voltear el tejido y el inicio de nuestra vuelta la voy a dejar hacia atrás. Voy a comenzar a contar nuestras filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y entre la fila 9 y la 10 voy a colocar los ojos. Ahora voy a dejar de separación 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sobre la misma línea voy a colocar el siguiente. Y quedarían así. Entonces les vamos a poner sus broches de seguridad. Continúo con la fila número 17. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el punto que sigue una disminución. De nuevo un punto bajo y en el punto que sigue una disminución y así durante toda la fila hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Ahora, antes de poder cerrar, voy a comenzar a rellenar con la fibra sintética. La cabeza debe quedar firme, pero no muy saturada,
para que los puntos no se abran demasiado. Si se abren demasiado se va a ver la fibra y se puede salir. Entonces, únicamente a que quede firme. Continúo con la fila número 18. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar un aumento por cada punto. Aquí ya hice el primero, entonces en el mismo punto hago uno más. Aquí ya tengo los dos primeros. Un aumento por cada punto. Por lo tanto, al final de esta fila debo obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 19. Y en esta fila voy a realizar una secuencia. Coloco el primer punto y el marcador. Y voy a hacer 3 puntos bajos. Ya llevaba 1, 2, 3 y en el punto que sigue realizo un aumento. De nuevo, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento y así en el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 20. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor. Sin hacer aumentos ni disminuciones. Continúo con la fila número 21. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento. De nuevo, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento. Y así en el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 22. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente vamos a realizar puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. Solo puntos bajos todo alrededor. Continúo con la fila número 23. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a realizar una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5 por un aumento. Vuelvo a repetir, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos por un aumento
y así en el resto de la fila hasta obtener 42 puntos bajos. Continúo con la fila número 24. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y la fila que sigue, que es la número 25, voy a realizar únicamente puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento, solo puntos bajos durante 2 filas. Continúo con la fila número 26. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6, y en el punto que sigue realizo un aumento. Vuelvo a repetir, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, y en el punto que sigue un aumento, y así continúo durante toda mi vuelta hasta obtener 48 puntos bajos. Continúo con la fila número 27. Realizo el primer punto bajo y coloco el marcador. Y durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos. Y lo mismo voy a hacer hasta la fila número 31. Vamos a realizar 5 filas de puntos bajos y regresamos. Continúo con la fila número 32. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a realizar una secuencia de 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6, y en el punto que sigue realizo una disminución. Voy a repetir 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el punto que sigue va a ser una disminución, y así durante toda la vuelta hasta quedarnos con 42 puntos bajos. Continúo con la fila número 33. Coloco el primer punto y el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5 por una disminución. Vuelvo a repetir, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 por una disminución. Y así en el resto de la vuelta
hasta quedarnos con 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 34. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4, y en el punto que sigue una disminución. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y en el punto que sigue una disminución, y así en el resto de la vuelta hasta quedarnos con 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 35. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2 y 3. Y en el punto que sigue una disminución. De nuevo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, y en el punto que sigue una disminución. Y así en el resto de la vuelta. Hasta quedarnos con 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 36. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y para esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Llevo 2 y en el punto que sigue una disminución. De nuevo 2 puntos bajos. 1 y 2, y en el punto que sigue una disminución, y así durante el resto de la vuelta hasta quedarme con 18 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a comenzar a rellenar con la fibra sintética. Continúo con la fila número 37, realizo el primer punto y coloco el marcador. Y aquí voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que es el que acabo de hacer, y en el punto que sigue una disminución. De nuevo un punto bajo en el punto que sigue, y en el siguiente realizo una disminución. Y así durante el resto de la vuelta hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Una vez terminado, voy a retirar mi marcador y en el punto que sigue voy a realizar un punto deslizado. Voy a dejar una hebra un poquito larga y jalo. Y voy a insertar la hebra en la aguja. Ahora voy a comenzar a cerrar en forma de zigzag, tomando únicamente las hebras que están por fuera. Y así me voy a ir por los 12 puntos que nos quedaban.
Y una vez que los tenemos todos, voy a jalar con cuidado para poder cerrar. Con cuidado de no tensar demasiado porque recuerden que este hilo es muy frágil para poder romperse. Entonces rematamos con un par de nudos. Y el resto ya lo puedo perder por dentro del cuerpo. Y ahí ya quedó cerrado. Y así ya hemos terminado la primera parte con la cabeza y el cuerpo. Vamos a realizar las patas. Comienzo con el hilo en color beige. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Y 6. Acomodo bien los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Después, aquí en el primer punto, voy a comenzar con un aumento. Y por cada uno de los puntos voy a hacer un aumento, lo que quiere decir que al final me voy a quedar con 12 puntos bajos. Un aumento por cada punto. Para mi fila número 3 realizo el primer punto y voy a colocar aquí el marcador y voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. De nuevo un punto bajo y en el punto que sigue un aumento y así durante toda la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y para esta vuelta voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y así durante toda la vuelta hasta obtener 24 puntos bajos. Para mi fila número 5 voy a hacer un cambio de color, pero voy a realizar puntos bajos tomando únicamente las hebras de atrás de cada uno de los puntos. Solo la de atrás, realizando puntos bajos. Aquí para hacer el cambio de color me voy a quedar a la mitad del punto bajo. Aquí voy a recortar y tomo el color rosa. Con este color voy a terminar de hacer el punto bajo y ya por la parte de atrás puedo anudar. Le hago un par de nudos teniendo cuidado de no tensar demasiado. Y voy a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos, pero recordando que solo tomo la hebra de atrás de cada uno de ellos. Me sigo quedando con los mismos 24 puntos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos, pero ya tomando las 2 hebras del punto.
Para esta fila, la número 6 y la fila número 7, solo puntos bajos. 2 filas de puntos bajos y regresamos. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y para esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya llevo 2 y en el punto que sigue una disminución. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue una disminución y así durante toda la vuelta hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos. Puntos bajos en esta fila, la número 9, la 10 y la 11. 3 filas de puntos bajos y regresamos. Continúo con la fila número 12. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue una disminución. Repito, un punto bajo y en el punto que sigue una disminución. Y así en el resto de la vuelta hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 13. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y hasta la fila número 18 vamos a realizar únicamente puntos bajos. Puntos bajos en las siguientes 6 filas. Regresamos. Una vez terminadas todas nuestras filas de puntos bajos, en el siguiente punto realizo un punto deslizado. Voy a cortar una hebra un poquito larga nada más y jalo. Y de este mismo patrón voy a hacer una pieza más. Ahora vamos a rellenar con fibra sintética. Vamos a darle esa forma redondita. Y vamos a rellenar únicamente hasta 3/4 de la pata. La parte de abajo debe ir bien rellena y conforme vayamos subiendo va a ir con menos relleno, menos, hasta que la última parte no tenga nada de relleno. Ahora para realizar las manos vamos a utilizar únicamente el estambre en color rosa y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Para mi segunda línea voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Al final debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 3, realizo el primer punto y coloco el marcador. Y para esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. De nuevo, un punto bajo y en el punto que sigue un aumento.
y así en el resto de la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y la fila número 5 vamos a realizar únicamente puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento, solo puntos bajos durante 2 filas. Continúo con la fila número 6. Desde el primer punto voy a realizar una disminución. Aquí voy a colocar el marcador. Y el resto de la fila únicamente van a ser puntos bajos. Al final tendríamos que quedarnos con 17 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Desde el primer punto voy a realizar una disminución. Y aquí voy a colocar el marcador. Y el resto de la fila únicamente haré puntos bajos. Al final debo quedarme con 16 puntos. Continúo con la fila número 8. Desde el primer punto ya realizo la disminución. Y en este punto voy a colocar el marcador. Y el resto de la fila continúo únicamente con puntos bajos. Al final de esta fila debo quedarme con 15 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo un punto bajo en el primer punto y coloco el marcador. Y el resto de la fila únicamente puntos bajos. Toda esta fila es de puntos bajos. Debo seguirme quedando con los mismos 15 puntos. Continúo con la fila número 10. Desde el primer punto ya realizo una disminución. Y aquí coloco el marcador. El resto de la fila únicamente serán puntos bajos. Al final debo quedarme con 14 puntos. Continúo con la fila número 11. Realizo un punto bajo y coloco el marcador. Y durante toda la fila únicamente haré puntos bajos, todo alrededor. Sigo conservando 14 puntos bajos. Continúo con la fila número 12 y en el primer punto realizo una disminución. Coloco el marcador en este punto y el resto de la fila únicamente hacemos puntos bajos. Al final debemos quedarnos con 13 puntos bajos. Continúo con la fila número 13. Realizo un punto bajo y aquí coloco el marcador. Y durante toda la fila únicamente puntos bajos. Todo alrededor. Y aquí sigo conservando los 13 puntos.
Continúo con la fila número 14 y aquí en el primer punto voy a realizar una disminución. Coloco el marcador y el resto de la fila únicamente puntos bajos. Al final debo quedarme con 12 puntos. Continúo con la fila número 15. Realizo un punto bajo y coloco el marcador. Y toda la vuelta únicamente de puntos bajos. Aquí sigo conservando los 12 puntos. Continúo con la fila número 16 y en este primer punto realizo una disminución. Aquí voy a colocar el marcador y el resto de la fila únicamente van a ser puntos bajos. Al final debo quedarme con 11 puntos. Continúo con la fila número 17. Realizo un punto bajo, coloco el marcador y continúo con puntos bajos. Solo puntos bajos y sigo conservando mis 11 puntos. Y para terminar, en el siguiente punto realizo un punto deslizado y corto una hebra un poquito larga para poder coser al cuerpo y jalo. De este mismo patrón hago una pieza más. Ahora, una vez que ya tenemos las dos manitas, vamos a rellenarlas con la fibra sintética. Las vamos a rellenar igual que como hicimos con las patas inferiores. Vamos de más a menos. Entonces la parte de aquí debe quedar mucho más rellena, con menos relleno y solamente hasta las 3/4 partes, y la última cuarta parte no va rellena. Ahora, para realizar las orejas voy a ocupar la hilaza rosa y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Jalo para cerrar el anillo y para mi fila número 2 voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. Al final de esta fila voy a obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el punto que sigue un aumento, y así durante toda la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos. Todo alrededor. Y también en la fila que sigue, la número 5. 2 filas de puntos bajos y regresamos. Una vez terminadas mis 2 filas de puntos bajos, en el siguiente punto realizo un punto deslizado y corto una hebra larga para poder coser a la cabeza.
Jalo con cuidado. La hebra del anillo mágico la tensamos un poquito nada más. Y de este mismo patrón realizamos una pieza más. Ahora vamos a realizarle con el estambre en color beige el centro de la pancita. Voy a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadena, esta sería la primera, en la segunda cadena realizo el primer punto bajo. Y este lo voy a marcar como el inicio de mi vuelta. Después hago un punto bajo por cada cadena. En total voy a hacer 3. Llevo 1, 2 y 3. Y en esta primera cadena, que fue la que hicimos, vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Vamos a girar el tejido. En el siguiente punto realizo un aumento. 1 y 2 puntos en un mismo punto. Y después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y aquí terminaríamos nuestra primera vuelta. Vamos por la número 2. En nuestro primer punto voy a realizar un aumento. Este primer punto lo voy a marcar como el inicio de mi segunda vuelta. Y como es un aumento, hago otro punto aquí en el mismo punto. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después 2 aumentos. Este sería un aumento. Vamos por el segundo. Dos aumentos. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto voy a hacer un aumento. 1 y 2. Aquí terminaríamos nuestra segunda línea. Vamos por la línea número 3. Realizo un primer punto bajo y lo voy a marcar. Aquí en este primer punto va a haber un aumento, entonces nos faltaría un punto. Vamos a hacer un aumento más. Aquí ya llevamos 2 aumentos. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después 3 aumentos. Llevamos 1, 2 y 3 aumentos. Después 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos. Este sería un aumento
y 2 aumentos. Aquí terminamos nuestra línea número 3. Vamos por nuestra línea número 4. Realizo un punto bajo en el primer punto y coloco el marcador. Y aquí lo único que voy a hacer son puntos bajos todo alrededor. No voy a realizar ningún aumento. Solo puntos bajos. Una vez que terminamos toda la vuelta, retiro el marcador y vamos a rematar con un punto deslizado. Dejamos una hebra larga para poder coser al cuerpo. Y vamos a jalar con mucho cuidado. Ahora vamos a hacer el hocico del oso en un anillo mágico con 6 puntos. Cerramos y vamos por nuestra segunda línea. Desde el primer punto ya realizamos un aumento y hacemos uno de ellos por cada punto. Al final de esta fila debemos quedarnos con 12 puntos bajos. Un aumento por cada punto. Para mi fila número 3, realizo el primer punto y coloco el marcador. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Repito, un punto bajo y en el punto que sigue un aumento, y así durante toda la fila hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y la fila 5 y 6 únicamente voy a realizar puntos bajos. 3 filas de puntos bajos y regresamos. Una vez que hemos terminado nuestras filas de puntos bajos, vamos a rematar con un punto deslizado en el siguiente punto. Y vamos a dejar una hebra larga para poder coser a la cabeza. Jalo con mucho cuidado. Y la hebra del anillo mágico de inicio le vamos a jalar y tensar un poquito con mucho cuidado. Y ahora sí vamos al armado. Vamos a colocar la parte del final de nuestro punto hacia abajo. El hocico debe ir centrado y lo vamos a empezar a coser justo por la línea que está en medio de los ojos. Entonces, ahí es donde debemos coser. Vamos a ir en forma de zigzag para que no pierda la forma. Voy de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Tomo de la base y jalo y tenso un poco nada más. Ahora de abajo hacia arriba, tenso un poquito
de arriba hacia abajo y tomo de la base. Y conforme vayamos cosiendo, vamos checando que se vaya quedando en el lugar que queremos. Podemos ayudarnos de unos alfileres para que no se mueva del lugar. Voy a ir cosiendo todo alrededor y voy a dejar únicamente una cuarta parte abierta para poder rellenar. Bien, aquí ya cosí todo alrededor y ya nada más dejo una parte abierta para poder rellenar por aquí. No va muy saturada, únicamente a que tome forma. Y continúo cosiendo. Y una vez que terminamos, vamos a rematar con un par de nudos. Jalo con cuidado y el resto lo puedo perder por dentro del mismo tejido. Y aquí ya puedo recortar. Ahora vamos a colocar las marcas para poder poner las orejas. Del anillo mágico, que es el centro de la cabeza, hacia afuera voy a contar 3 líneas. Esta es la primera. 1, 2 y 3. Y entre la fila 3 y 4 voy a colocar el primer alfiler. Lo mismo hacia el otro lado. 1, 2 y 3. Y entre la fila 3 y 4 coloco el siguiente. Ahora, la parte de abajo va a ser tomando en cuenta el ojo. En esas líneas que salen serían 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí entre el punto 6 y el 7 voy a colocar la siguiente marca. Igual del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entre el 6 y el 7 coloco la siguiente marca. Estas marcas me van a ayudar para saber exactamente el largo que va a ocupar mi orejita. Donde tengo la hilaza que me queda, va a ir hacia abajo, doblo la oreja y la voy a colocar justo donde tengo las marcas para que quede así. Entonces voy a comenzar justo aquí donde tengo esta marca. Voy a quitar el alfiler. Y voy a ir tomando solamente por un lado de la oreja. Y le voy a dar esa curvita. Justo por eso es que tenemos aquí la punta de la oreja, ¿sí? Aquí en esta marca. De hecho, con este mismo alfiler me puedo ayudar para poderlo poner aquí sobre la oreja para que no se mueva del lugar. Y entonces ahí ya se formó esa curvita que yo necesito. Entonces ya puedo seguir cosiendo. Recuerden en forma de zigzag para no ir deformando la pieza que hicimos. Voy a ir cosiendo todo alrededor por atrás y por enfrente.
Ahora ya voy por la parte de enfrente de la oreja y voy a pegarla completamente hacia atrás, donde tengo ya cosida la primera parte. Y sigo tejiendo, pero ya pegado el tejido. Y me voy a la base de la cabeza. Y llegando ya al inicio, vamos a rematar con un par de nudos. Y el resto lo pierdo por dentro del mismo tejido. Recorto el excedente. Y ya quedó colocada la oreja. Vamos con la que sigue. Es así ya como quedaron las orejas. Ahora vamos a colocar la pancita. Obviamente pues va en el centro. Y puedo ayudarme de unos alfileres para que no se mueva del lugar. Y una vez así, entonces ya puedo coser todo alrededor en forma de zigzag. Y así continuamos todo alrededor. Y ya una vez que lleguemos a la orilla, ya puedo rematar con un par de nudos. Y el resto ya lo pierdo por dentro del mismo tejido. Y recorto el excedente. Ahora para colocar las piernas vamos a ir desde la última línea que hicimos en el cuerpo hacia arriba 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y sobre esta línea voy a colocar una marca con un alfiler. Y lo mismo del otro lado. Estas líneas únicamente me van a servir de referencia para saber hasta dónde voy a coser la pierna. Voy a tratar de alinear la oreja junto con la pierna. Entonces sobre la misma línea, un poquito más para atrás, y ese sería mi centro. Y lo mismo del otro lado, con una línea recta y ahí. Ahora a cada una de las piernas voy a tomar solo la hebra que está por fuera y en forma de zigzag voy a ir tomándola durante los 12 puntos que me quedaban. Una vez que tengo ya todos los puntos, solo voy a jalar para poder cerrar el tejido. Y ya que lo tengo, entonces voy a hacer un par de nudos, tensando con mucho cuidado.
lo voy a pasar justamente 2 líneas abajo del inicio de la pierna. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Voy a hacer lo mismo con la otra pierna que trae la base en color beige. Y en la siguiente sí recorto esta hebra, pero a esta sí se la vamos a dejar. Ahora, una vez que ya tenemos cerradas las dos patitas así, vamos a colocar la hebra hacia adentro, es decir, hacia donde está el alfiler. Y justamente donde está el alfiler, ese va a ser mi punto central. Y sobre esa línea es donde voy a colocar la pierna. Aquí lo que voy a hacer es entrar con la aguja hasta el otro lado. Justo una línea por debajo de la otra marca. Con cuidado. Ahí. Y voy a aprovechar para poner la siguiente piernita. Y lo mismo, 2 líneas abajo. Y tiene que quedar a ras de nuestra marca del alfiler. Voy a apretar un poquito nada más. Voy a regresar la aguja ahora por una línea hacia arriba y voy a pasar del otro lado justo por la última línea. La aguja lanera por eso tiene que ser así de grande y de larga para que nos permita hacer esos movimientos. Y como ven, aquí ya quedó de las piernitas. Eso le va a dar mayor libertad para poderlo sentar o que se quede paradito y se le puedan mover las piernas. Entonces, una vez que yo vea que ya está, las piernitas están igual de los dos lados, puedo darle otra pasada y si no, pues únicamente voy a cerrar por la parte de abajo. Aquí hago un nudo en la base. Hago uno más. Y ya pierdo el resto por dentro del mismo tejido. Ya puedo cortar el excedente. Y así ya quedaron ahí colocadas las dos piernitas. Vamos con los brazos. Ahora, para colocar los brazos voy a poner la hebra que me queda hacia la parte de afuera y la voy a poner exactamente alineada con la oreja, ligeramente en diagonal, y voy a empezar a coser por una línea debajo del cuello. El bracito debe quedar ligeramente hacia el frente. Entonces, tomando como referencia la oreja, que sería mi centro, aquí quedaría a la mitad del brazo y lo voy a poner en diagonal, una línea por debajo del cuello. Y ya teniendo mi base, tomo desde el cuerpo y aquí me voy a asegurar de pasar por los dos lados del tejido del brazo. Vuelvo a la base. De nuevo tomo por los dos lados del tejido del bracito. Y cada vez que tome uno voy a jalar un poquito, no voy a tensar demasiado porque se rompe. Y así hasta terminar. Una vez que terminé, me aseguro de haber agarrado bien el tejido por los dos lados
y voy a rematar con un par de nudos justo en la esquina. Y una vez terminados, voy a perder el resto del hilo por dentro del mismo tejido. Y recorto el excedente. Y lo mismo voy a hacer con el otro brazo. Voy a tomar una hebra bastante larga del estambre en color negro. Si ustedes consiguen el hilo en negro del mismo, pues no van a requerir tanto porque el estambre es mucho más grueso. Ahora aquí lo que voy a hacer es dibujar una nariz en forma de un triángulo. Más o menos sería en diagonal con respecto a la esquina de los ojos. Y aquí voy a entrar por cualquier otro orificio. Para que el estambre quede atorado allá adentro. Entonces comienzo a dibujar más o menos una diagonal con respecto al ojo y salgo 2 líneas abajo, prácticamente en lo que sería el centro de nuestro anillo mágico. Regreso. Recuerden, vamos a formar un pequeño triángulo. Voy a entrar por el mismo orificio. Este va a ser nuestro centro para poder rellenar toda la nariz y voy a regresar siempre a ese mismo punto. Entonces voy a comenzar subiendo y bajando por el mismo, todo hasta ir rellenando completamente la nariz. De nuevo por el mismo punto. Y así vamos continuando con la nariz hasta que ya no queden espacios en blanco. Una vez que ya terminé de rellenar toda la nariz, voy a salir de nuevo en una de las esquinas. Y solamente voy a cubrir por la parte de arriba para que la nariz quede ahí derechita. Entonces vuelvo a entrar en la esquina y salgo por el punto medio. Voy a acomodar recordando que no deben quedar espacios en blanco. Una vez que ya lo tengo así, esta hebra que queda aquí en medio la voy a bajar y únicamente a terminar de bajar lo que es el centro del anillo mágico, más o menos unas 2 líneas. Vuelvo a meter la hilaza justo ahí y puedo irme a cualquiera de los 2 lados de la nariz. Voy a comprimir un poquitito y justo en esta esquina le voy a poner un par de nudos. Quizá con uno bastará. Tenso un poquito. Voy a entrar por este mismo orificio y salgo por cualquier otro punto. Tenso bien para que ese nudo se quede por allá adentro.
y ya puedo cortar el excedente. Y es así como queda su nariz. Ahora, para colocar las cejas, me voy a ir justo la línea que está a ras de este ojito. Este sería una línea, 2 y 3. Y dibujando una línea recta imaginaria, voy a colocar ahí mi primer marca. Lo mismo del otro lado, este sería una línea, 2 y 3. Y justo por encima del ojo, ahí sería mi primera marca. Ahora voy a bajar esas mismas líneas que subí, 1 y 2, en una forma diagonal. Voy a contar 1, 2 y 3 puntos hacia afuera por 1, 2 líneas hacia abajo, y ese sería mi marca para la ceja, para la otra punta. De nuevo, 1, 2 y 3 con 2 líneas hacia abajo, y ahí sería mi siguiente marca. Entonces, de nuevo, con el estambre en color negro, entro por un costado, jalo y ya quedó ahí atorado. Entro por mi siguiente marca, salgo por la que sigue, retiro la marca y voy a jalar con cuidado. Ahí estaría una ceja. Voy a entrar en la siguiente marca. Ahorita voy a salir por cualquier otro punto. Ahí estaría la segunda ceja. Voy a entrar por este mismo punto y de una vez le hago la pestaña. Voy a salir en una de las curvitas del ojo lo más pegado que se pueda. Y lo único que voy a hacer es darle una pequeña curva aquí con el mismo estambre, justo para formarle una de las pestañitas con un punto de separación hacia abajo. Ahorita voy a salir por cualquier punto para que vean cómo queda. Ahí está, tiene que quedar así, una pequeña pestañita. Y lo mismo, volvemos a entrar por este mismo orificio, salimos lo más pegado al ojo, justo en la curva. Voy a bajar, pero contemplando un punto hacia afuera. Ahorita salgo por cualquier otro punto, únicamente para corroborar que estén iguales. Y ahí está. Entonces, con esta voy a entrar por el mismo orificio y voy a salir hasta la esquina, la primera en la que entramos, para formar la ceja. Y una vez que estamos ahí, en esa misma esquina, vamos a hacer un pequeño nudo, tensando con cuidado. Voy a introducir la aguja justo en ese mismo orificio, salgo por cualquier otro punto y jalo para que ese nudo se esconda, y ya solamente corto el resto. Con unas pinzas puedo esconder justamente las puntas que me quedan. Y para terminar, ya lo único que vamos a hacer es la colita.
vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Tres, 4, 5 y 6. Acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Ahora, para mi línea número 2, voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. Al final debo obtener 12 puntos bajos. Para mi fila número 3, realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo por un aumento. De nuevo, un punto bajo y en el que sigue un aumento, y así durante toda la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4, realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila lo único que voy a hacer son puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. Solo puntos bajos todo alrededor. Y ya al terminar retiro mi marcador y voy a rematar en el siguiente punto con un punto deslizado. Voy a dejar una hebra larga para poder coser al cuerpo. Jalo con cuidado y listo. Ahora la técnica para coser la colita es sentando al osito y colocando la colita justo a ras del piso. Debe de quedar bien sentado el muñequito y la colita está justo a ras de la mesa. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a que el osito se pueda sentar solo. Entonces, solamente tengo que hallar el centro y es ahí donde voy a comenzar a coser. Para poder coserlo es exactamente lo mismo que hicimos con la pancita. Me voy a la base y voy a ir en forma de zigzag por cada uno de los puntos. Solo debo de colocar 3/4 partes y la última parte no la voy a coser porque tengo que rellenar primero. Cosemos todo alrededor y regresamos. Y ya una vez que terminemos esas 3/4 partes, rellenamos y seguimos cosiendo. Y una vez terminado, entonces rematamos como siempre con un par de nudos. Y el resto lo perdemos por dentro del mismo tejido. Cortamos el excedente y listo. Y aquí ya, como pueden ver, el osito se puede sentar solo. Y es así como hemos terminado nuestro osito rosa súper suavecito. Y espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.